Amén. Gracias, pastor. Para mí es un honor, es un privilegio para mí y mi familia. Mi casa y yo serviremos al Señor. Esa ha sido nuestra bandera durante mucho tiempo y hemos visto la mano de Dios obrar de una manera especial. Gracias por acogernos como parte de la iglesia. Siempre es un honor servir, siempre es un honor poder colocar lo que Dios nos ha dado desde un principio al servicio de la obra del Señor. Hay mucho que contar, pero no voy a hablar de mí, vamos a hablar de la palabra de Dios. Vamos a hablar de un tema tan importante, tan fundamental en nuestra vida, que a veces lo sabemos, conocemos, que es la familia, pero se nos olvida un poco a veces dónde pertenecemos y a quién le pertenecemos. Somos parte de. ¿Cuál es el propósito de? ¿Para qué estoy acá en la iglesia? ¿Para qué me reúno? ¿Para qué vengo domingo a domingo, o reunión tras reunión, o actividad tras actividad, para ver a un grupo de personas que yo pudiera decir, bueno, son hermanos de la congregación, son de la iglesia, yo lo conozco, o a veces nos encontramos en la calle, por allí, en algún automercado o en algún lugar y nos preguntamos, tú eres de la iglesia, ¿verdad? Yo como que te he visto a ti en algún lado. ¿Será en la iglesia? Tú eres de mi congregación, yo te he visto por allá. Y a veces entramos en esa misma retórica, pero se nos olvida algo fundamental que las Escrituras establece para con nosotros. Es nuestra identidad. Entonces la familia del Señor, realmente este tema nos lleva a un reencuentro con nosotros mismos, con lo que somos. ¿Por qué estamos acá? ¿Por qué nos reunimos los domingos y juntos adoramos al Señor y nos edificamos a través del mensaje de la palabra de Dios que el Señor usa de una manera magistral a nuestro pastor y a nuestros hermanos, que Dios los coloca en este lugar para enseñarnos las Escrituras? Pero ¿qué hacemos con toda esta información? ¿Qué hacemos con esto? ¿Nos quedamos igual? ¿Nos convertimos en enciclopedias andantes o teólogos de bancas? ¿O ponemos en práctica lo que el Señor nos manda a hacer? Le voy a hablar un poquito del contexto. El apóstol Pablo está escribiendo a una iglesia en Éfeso que estaba pasando por una serie de circunstancias complicadas y posiblemente muchos de ustedes o nosotros nos vamos a identificar. Pablo fue el hombre que Dios escogió para predicarle al mundo gentil. No eran judíos, eran personas que pertenecían o vivían aledaños a Jerusalén, pero había muchas ciudades que están dominadas por el Imperio Romano y Pablo es llamado por Dios como instrumento de Dios para predicarle a todas esas comunidades, para llevar las buenas nuevas de salvación a tanta gente que no pertenecían al linaje judío. Pablo le escribe a un grupo de personas que se sienten diferentes en medio de la iglesia, en medio de una comunidad judía, en medio de un mensaje de un predicador o de un hombre que se levantó de una manera extraordinaria, hombres que se levantaron hablando del mensaje salvador de Jesucristo, pero ellos no entendían porque su cultura, su lenguaje, sus costumbres eran totalmente distintas, eran extranjeros. Y Pablo, él refuerza este mensaje a aquellas personas que ya han sido alcanzadas por el Evangelio, que ya han sido alcanzados por el Señor, pero de una u otra manera él quiere reforzar quiénes son ellos. En medio de este hablar de Pablo, de esta escritura, de plasmar y decirle, hey, recuerde quiénes son ustedes. Ustedes son personas que son escogidos por Dios de una manera extraordinaria. Pablo utiliza una palabra extraordinaria que para mí es uno de los conceptos más hermosos de lo que es la iglesia. Créanme que hemos visto a través del Nuevo Testamento, a través de las Escrituras, muchos nombres que se le ha dado a la iglesia. Cuerpo, el cuerpo de Cristo. ¿Qué más? ¿Quién recuerda un nombre que se le da? Templo. ¿Cómo?
morada. Hay tantos adjetivos que se le da a la iglesia, pero el apóstol Pablo habla a una comunidad y le dice, ustedes son la familia de Dios, nada más y nada menos. Esto denota un poco más de intimidad, un poco más de relación con respecto a lo que el apóstol Pablo quiere tratar de darles a entender a ellos. Pero vamos al texto y vamos a estar desglosando un poco esta palabra. Efesios capítulo 2, versículo 19. Yo tengo una versión acá, yo le voy a pedir que usted busque su Biblia. Posiblemente la Biblia que tiene allí es Nueva Versión Internacional. Ubíquese en la Biblia. Vamos a leer muchos textos. Así que yo quiero que hoy pueda practicar lo que es tomar la Biblia, tomar su celular o su tablet y ubicarlo por allí. Saben, en Venezuela, de donde yo vengo, la iglesia que el Señor nos permitió pastorear por 12 años, una iglesia que comenzó desde el sofá de nuestra sala en la casa y se convirtió después en una iglesia numerosa y se multiplicó en otras iglesias más. Yo acostumbraba siempre a decirle a los hermanos, no vayas desarmado a la iglesia a escuchar el mensaje de Dios. Y yo le decía, ahorita la tecnología nos ha rebasado, pero en ese momento yo le decía, lleva tu BPL. Y muchos me preguntaban, pastor, ¿qué es BPL? Yo decía, Biblia, papel y lápiz. Porque escuchamos muchos mensajes, pero se nos olvida. Quizás tomamos algunos fragmentos, oye, me gustó lo que el pastor dijo de esto, que somos la familia de Dios, y hasta allí. Pero se nos olvida el resto. Entonces es importante que nosotros podamos tomar anotaciones y llevar allí para estudiar, para poder profundizar lo que Dios tiene para ti en este día. Esta versión es la versión, después voy a estar leyendo otras versiones, pero dice esta versión, Efesios capítulo 2, versículo 19, le voy a pedir que por favor se pongan en pie. Gracias por ser obediente. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, esta es otra versión, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. La versión, creo que la versión que usted tiene allí dice, por tanto, ustedes ya no son extranjeros, ni extraños ni extranjeros, sino conciudadanos del pueblo elegido y miembros de la familia de Dios. Puede sentarse, amado, gracias. Y quiero que me vaya acompañando a través de las Escrituras. No cierre la Biblia, no la guarde por allí, téngala por allí, tenga su dispositivo encendido. La familia tiene un nombre diferente. ¿Qué es una familia? Cuando hablamos de familia hablamos de pertenencia, hablamos de costumbre, hablamos incluso de aromas. Cuando llegamos a nuestro hogar, a nuestro lugar donde nos sentimos seguros, protegidos, amados, nos sentimos de una u otra manera que tenemos un propósito. Cuando hablamos de familia, la familia terrenal es ese lugar donde nos da identidad, ese espacio, ese tiempo donde sentimos el aroma de nuestros padres, de nuestros hermanos, las discusiones con nuestros hermanos y las peleas, ¿verdad? ¿Cuántos pelearon con sus hermanos? ¿Alguna vez usted discutió con su hermano? Algo de repente dicen, todavía sigo discutiendo con ellos, pero no importa, eso es parte de lo que llamamos familia. Y cuando sabemos que una de esas personas que llamamos familia está pasando por una situación complicada y difícil, ¿qué hacemos? Nos abocamos. Cuando nos reunimos, nos reímos de las cosas que hicimos cuando pequeños, de las travesuras y de tantas cosas que le hicimos pasar a nuestros padres. Echamos chistes de las tragedias y buscamos la manera de pasar un tiempo hermoso. Porque eso es lo que conocemos como familia. Dios nos ha regalado ese don extraordinario de ser parte de una familia. Posiblemente muchos no han tenido la circunstancia de vivir bajo el calor de una familia, pero todo aquel que de una u otra manera pudo entender o vivir o experimentar lo que es una familia, conoce de lo que estamos hablando. Ahora, el apóstol Pablo nos está refiriendo única y específicamente a la familia
terrenal, que es maravillosa. La familia terrenal es maravillosa porque de allí Dios nos colocó para formarnos, para educarnos, para prepararnos, para seguir adelante, para sentirnos que pertenecemos. Porque la familia nos da pertenencia. Soy parte de algo. Mi apellido es fulano de tal. Y a veces con orgullo ostentamos nuestros apellidos. Aunque después cuando lleguemos aquí, cuando viene la ciudadanía, lo cambiamos. Pero por mucho tiempo nos sentimos que pertenecemos, tenemos un sello, tenemos un apellido o dos apellidos. Pertenecemos a un vínculo, a un grupo que de una u otra manera marcó nuestras vidas. Y somos el resultado de esa experiencia de familia. Usted no está acá por casualidad. Dios lo hizo crecer, nacer, crecer, desarrollarse en medio de una familia para que experimente lo que es ser familia. Pero el apóstol Pablo está hablándole a una gente que se siente marginada. Y quiero que vayamos un poquito más allá. Él habla que no se sientan, ya ustedes no son extranjeros. ¿Cuántos se sienten extranjeros? Ustedes ya no son extranjeros, no son extraños. Y la palabra, por eso fue que leí esta versión, es advenedizo, que utiliza la versión Reina Valera. La palabra es advenedizo. Y cuando yo me puse a investigar, esa palabra me parece extraño. En el español es difícil de repente, advenedizo. Casi nadie dice, no, tú eres un advenedizo. Lo conocí en las Escrituras. Pero advenedizo es toda aquella persona, extranjera por supuesto, que tenía una residencia permanente o una residencia temporal. Es como parecido a lo que conocemos hoy como TPS. Un estatus provisional, temporal. Así se sentían los cristianos de ese tiempo. No eran judíos, no nacieron bajo una comunidad judía donde conocían la historia de Moisés, de José, el antiguo pacto. No conocían nada de eso. Están siendo rescatados, están aprendiendo, pero de una u otra manera dentro del cuerpo del Señor o dentro de la iglesia se sentían esa diferencia. Porque yo nací en una comunidad judía, yo tengo sangre judía y yo pertenezco al pueblo de Dios. Pero los que están llegando, ellos no eran ciudadanos judíos. Se sentían diferentes, se sentían aislados, se sentían, oye, no nací en esta familia. Tienen costumbres diferentes, tengo que aprender. Y Pablo le está llamando, le está diciendo, hey, no se sientan así como extranjeros. Ustedes son parte de algo más importante. Ustedes ya son conciudadanos con los santos, son parte, y utiliza la palabra, son parte de la familia de Dios. Usted y yo, en algún momento de nuestra vida, fuimos extranjeros. No estoy hablando desde el punto de vista físico, estoy hablando desde el punto de vista espiritual. Estábamos en un mundo lleno de maldad. Estábamos ajenos a ser parte de la familia de Dios. ¿Saben? Más importante que tener una familia terrenal es ser parte de la familia de Dios. Porque tiene un propósito y una connotación eterna. Ahora, ¿te imaginas? A veces no entendemos los significados. Que tú seas familia de Dios. Te lo voy a explicar de otra manera. ¿Te imaginas que tú seas familia de, dígame una persona influyente que usted conozca? Elon Musk. ¿Quién? Que Trump. El presidente Trump. Que usted puede decir, yo soy hijo del presidente Trump. Mi apellido es Trump. Richard Trump. ¿Se escucha bien, verdad?
Y donde quiera que usted vaya, eso es una carta de presentación. Eso es una identidad. De hecho, es un estatus. Porque posiblemente en muchos lugares no vas a pagar. Porque tienes privilegios. Eres reconocido. Porque perteneces a alguien o a algo, a un vínculo, a una familia que te da un estatus. Ahora yo le voy a decir, imagínese que usted diga, yo soy hijo de Dios. Y a veces como que colocamos a Trump un poquito más grande que Dios, ¿verdad? O cualquier otro personaje, Elon Musk, o cualquier persona influyente o famosa en este mundo, lo colocamos, el rey de España, no sé, cualquier tipo de persona, un presidente de una nación, lo colocamos en un estatus. Pero resulta que usted y yo fuimos escogidos para pertenecer, no por nuestros valores, no por nuestras capacidades, no por nuestros méritos, sino por suma misericordia y bondad de nuestro Dios, de nuestro Padre, para ser hijos de nuestro Señor por medio del sacrificio de Jesús. Eso tiene un peso maravilloso. Pero a veces no le damos el justo valor a las cosas. Cuando usted esté caminando, cuando usted esté en su trabajo, esté en su vida cotidiana, recuerde quién es. No comience a decir, bueno, el pastor dijo que yo era hijo de Trump. Yo soy hijo de Trump. Y entonces, no, usted es hijo de Dios, del creador de los cielos y la tierra, de nuestro Dios extraordinario. No es cualquier cosa. Pero a veces nuestra baja estima, nuestra posición, nuestra circunstancia o nuestras malas experiencias nos hacen vernos de manera distinta. Es importante que tú aprendas a verte como Dios te ve. El apóstol Pablo está hablando a este grupo de hombres y mujeres, a esta comunidad. No se sientan extraños. No se sientan como tepecianos. No se sientan como residentes temporales. Ya ustedes no son eso. Ya ustedes tienen una ciudadanía. Ustedes fueron injertados al Israel. Y no al Israel étnico, sino al Israel espiritual. Ya ustedes tienen una posición delante de Dios. Nadie puede quitarte la posición ni el valor que Dios te ha dado. Somos la familia del Señor. Fíjense este cuadro, Pablo, año 62, del 61, 62, en una cárcel. Posiblemente le llegaba información, mira, hay problemas con los hermanos de Éfeso, se sienten tristes, se sienten como un poquito, hay un poquito de xenofobia dentro de la comunidad cristiana, y Pablo entonces comienza a escribirle a la iglesia en una cárcel en Roma para decirle, hey, recuerden quiénes son ustedes. Miles de años después, esa palabra hoy está en este lugar hablándonos y recordándonos. No somos judíos de nacimiento, pero pertenecemos a una familia extraordinaria, la familia de nuestro Señor. Romanos capítulo 12, versículo 5, así le voy a poner a ejercitar ahí un poquito la palabra ahí, la Biblia. Romanos capítulo 12, versículo 5. ¿Lo ubicaron por allí? Dice, así nosotros que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Unidos. El apóstol Pablo le habla a la iglesia de Roma y le dice, ustedes son uno, los unos de los otros. No están separados.
no son agentes externos, no están por casualidad. Dios te escogió para darte pertenencia y para colocarte en una posición. Sabes, todos los seres humanos necesitamos, queremos, anhelamos pertenecer a algo. Pertenecer en la universidad al equipo de fútbol, pertenecer a un grupo de estudiantes, pertenecer a un vecindario bonito, pertenecer a alguna u otra cosa. Siempre el ser humano, por naturaleza, va a querer, va a anhelar pertenecer. Así diga que soy la persona más solitaria, la persona más sola, que no me hace falta a nadie. No, siempre usted y yo vamos a anhelar pertenecer a algo. Dios nos formó de esa manera, para que podamos pertenecer a algo. Por eso es que Dios creó la familia, su familia, para que tú seas parte de ella. Pero hay algo que debemos nosotros recordar. Otra de las palabras maravillosas que el Señor usa a través de la escritura del apóstol Pablo es la palabra huérfano o la palabra adoptivo. Efesios capítulo 2, versículo 12. Le dije que iban a buscar, vamos a estar buscando la Biblia. Anótelo. Si no le da tiempo, usted lo anota por allí. Y después cuando llegue a su casa usted puede buscarla o tenerlo como su estudio devocional personal. Efesios capítulo 2, versículo 12 dice: recuerden que en este entonces ustedes estaban separados de Cristo en el pasado, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Habla de nuestra condición cuando estábamos sin el Señor. Éramos ajenos a esta realidad, éramos ajenos a estos privilegios, éramos extraños. Y ¿sabe qué? De ser extraños, de ser ajenos, el Señor nos trajo a ser hijos. Nada más y nada menos que ser hijos. Y esto se llama una adopción radical. Esto es a través de la gracia de nuestro Señor. Cometimos muchos delitos. Efesios capítulo 2, versículo 1 dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. La depravación total. La corrupción del pecado tenía dominada nuestra vida, nuestro entendimiento. ¿Cuántas veces alguna vez te hablaron del Señor y tú no le paraste? Hasta que la gracia del Señor pudo tomarte como parte de su familia y te dio una definición diferente de quién eres o de quiénes somos. No somos cualquier cosa. Somos hijos de Dios. Yo quiero que tú te vayas con ese concepto en tu mente y en tu corazón. Que nada de lo que te pueda pasar está ajeno a la voluntad de Dios. Que ninguna circunstancia que pueda estar a tu alrededor está ajeno al propósito y a la voluntad de Dios para tu vida y para mi vida. Porque Él es nuestro Padre. En otros tiempos no teníamos ese honor, ese privilegio, ese estatus. Somos ciudadanos del reino de los cielos. Y yo siempre le explico a los hermanos que el reino de los cielos es diferente. Hay un lenguaje, hay una forma de hablar diferente, hay una forma física de ser, hay cualquier cosa que nos identifica. Porque el reino de los cielos es una nación. El reino de los cielos es esa nación donde el Señor gobierna con poder, donde los santos pueden compartir. Ahora, cada país tiene su característica, ¿cierto? Usted sabe cuando una persona es asiática, ¿por qué? Por su fisionomía, por su lenguaje, por su cultura. Usted dice, oye, esa persona es alemán por su fisionomía. O esa persona viene de alguna región de África por su fisionomía. Nosotros tenemos la bendición de ser la mezcla de muchas, ¿verdad? Nosotros somos un concentrado de muchas razas extraordinarias.
Dios, por eso es que yo digo que Dios nos ama más a nosotros, nos amó más a nosotros porque creó un ligadito de todas las razas para forjarnos así como somos, y hacernos lindos y bellos, ¿verdad? Si usted quiere, mírese que la verdad que es lindo, es preciosa esa persona. Esa es la familia de Dios. Pero saben, el reino de los cielos tiene una forma diferente al mundo. ¿Cuál es el lenguaje del reino de los cielos? ¿Chisme? ¿Peleas? El Señor habla de características de los ciudadanos. Es más, habla de frutos, los frutos del Espíritu que tienen los ciudadanos, que son diferentes, que tienen la familia de Dios. Y donde está inmerso la paz, el amor, la paciencia, la benignidad. Tantas cosas que se desprenden de un ciudadano o de una persona que pertenece a la familia de Dios. La pregunta es, ¿será que esas características se ven en mí? Recuerden, amado, que no es por nuestro esfuerzo, es por la obra redentora de nuestro Señor. Él nos escogió para esto. Usted dirá, bueno, yo me levanté y decidí ir a la iglesia hoy porque, bueno, el domingo pasado fue domingo de resurrección y ya hoy, bueno, yo me toca ir a la iglesia porque para que el pastor me vea y no me diga nada, no me llame después y me diga, oye, ¿qué pasó que no viniste el domingo? Pero no fue usted. Usted fue escogido por Dios. ¿Saben qué? Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5 dice, Dios nos escogió desde antes de la creación del mundo, para que vivamos en santidad, sin mancha delante de Él, en amor, nos predestinó para adoptarnos como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Usted de repente decidió qué camisa colocarse hoy. Pero sabes que Dios te predestinó para que estuvieras en este lugar, para que adoraras al Señor y para que entendieras que le perteneces a una familia maravillosa, esa familia que hoy se reúne en este lugar para adorar y glorificar el nombre del Señor. Amén. Yo lo creo. Fui adoptado por Cristo, no por mi esfuerzo, no por mi linaje. Fui adoptado por el Señor, por su misericordia, por su bondad. Ahora no vivimos por allí, deambulando de un lado a otro. Tenemos una identidad. Por decreto divino, usted y yo somos parte de la familia de Dios. Imagínese un niño que viva en un pueblo, en un lugar, huérfano, sin hogar, y vive en la calle, come en la calle. Un niño pequeño, no tiene rumbo fijo, influenciado por toda la corrupción de este mundo, un niño que está a merced. Y hay niños así en nuestra nación. Posiblemente en nuestra comunidad haya niños así, solos. Pero imagínense que de repente llega una persona importante. Llámese un gobernante, un rey, quien sea, lo que quiero es llevarle un poquito a entender esto. Y agarre ese niño y le diga, oye, lo encontró de una manera tan precaria, se lo llevó a su casa, lo bañó, lo vistió, lo alimentó y lo sentó a su mesa y le dijo, a partir de hoy tú no vas a estar más en la calle, tú no vas a estar mendigando nada, tú a partir de hoy eres parte de esta familia. Yo te adopto como mi hijo y te amaré y te querré como mi hijo y con todo eso te daré una herencia para que tú puedas disfrutar también como parte de mi familia y mi hijo. ¿Saben qué pasó? Así también el Señor nos vio cuando estábamos lejos de Él. Él nos adoptó, nos dio vestiduras diferentes, nos lavó nuestro pecado. Posiblemente si estábamos heridos, sanó nuestras heridas. Hizo cosas extraordinarias para llevarnos al abrigo de su hogar y sentarnos a la mesa con Él y tener la identidad de ser parte de la familia de Dios. Hay muchos beneficios maravillosos y podemos pasar
todo un mes hablando de los beneficios que da el Señor por ser parte de la familia de Dios. Tenemos acceso directo al Padre. No necesitas un intermediario. El único intermediario, el que está intercediendo por nosotros es Cristo, pero usted, a través de nuestro Señor Jesucristo, puede tener acceso directo al Padre. Puede hablar con Él. No hay tiempo que usted pueda limitar. Oye, no puedo hablar con mi papá porque está ocupado. El Señor nunca estará ocupado para ti. Siempre su oído estará presto para escucharte, para escuchar tu clamor, para escuchar incluso tus quejas, tus necesidades. Tenemos acceso directo al Padre gracias a la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y es un honor, es un privilegio. No fue por nuestro esfuerzo. Romanos capítulo 8, versículo 15 dice: y ustedes no recibieron un espíritu de esclavitud, sino un espíritu nuevo, sino el espíritu de adopción, para ser, ahora pertenece, ahora son hijos y pueden decir: Abba Padre, Padre mío, mi papito, mi Dios. Eso es identidad. Pero a veces necesitamos recordarnos quiénes somos. Posiblemente cuando salgamos de este lugar se nos olvide. Cuando vayamos manejando hacia nuestra casa se nos olvide quiénes somos. Saben, a mí me pasó una experiencia con mi pastor. Estaba yo joven y como todo pastor, mi pastor, él después del servicio, él comenzaba a llevar a los hermanos. Él creo que era el único que tenía carro en la iglesia. Imagínense la carga que tenía el pastor de llevar a los hermanos a su casa. En una oportunidad éramos tanto que me tocó montarme en el baúl abierto, yo atrás allí, aguantado, y adentro el carro full y el pastor manejando con poca gente. Pero fíjense lo importante que es de nosotros. Eso me enseñó mucho. Después nos agarramos para chistes, pero me enseñó mucho. Lo importante de estar claro cuál es nuestra identidad. Yo estoy en la parte de atrás y viene una señora manejando en su carro también. Y ella estaba como preocupada porque nos veía ahí montados y diría: esa gente se va a caer, va a pasar algo allí. Y ella se echa a un lado, se le pone al lado del chofer, del pastor, en su carro. Y ella le dice algo como: mire, cuidado con los niños atrás, con los muchachos que están atrás se caen. Pero él no escuchó eso. Él escuchó que la señora estaba gritándole, diciéndole cosas. ¿Y saben qué dijo él? ¡Cállate, vieja! Yo me quedé así. Y después cuando llegamos, claro, él siguió por allá. Después cuando llegamos, le digo: oye, pastor, ¿sabe que la señora lo que quería era alertarnos? Y entonces estaba penado. Ay, perdóname, Señor, perdóname. O sea, es nuestra actitud. Se nos olvida ante cualquier circunstancia, cualquier reacción, se nos olvida quiénes somos. Y a veces somos tan volátiles con nuestro carácter, nuestro temperamento, que afloramos cosas que después, hoy no debía haber dicho eso. Tengo que recordar quién soy. Tengo que recordar cuál es mi posición. Tenemos privilegios, tenemos beneficios como hijos de Dios, pero también tenemos responsabilidades. Tenemos derechos como hijos de Dios, pero también tenemos deberes. Tenemos la seguridad en el Señor, una seguridad eterna, pero también tenemos requisitos, compromisos que cumplir. Tenemos una herencia gloriosa en el Señor. ¿Cuántos son herederos del Señor? Tenemos una herencia maravillosa y tenemos infinidad de textos bíblicos que el Señor mismo nos habla de esa herencia incorruptible. La palabra nos habla de una herencia maravillosa. Un día estaremos por la eternidad con el Señor, adorándolo, glorificando, haciendo cosas extraordinarias con Él, disfrutando de una vida maravillosa eternamente con Él, lejos de las circunstancias de este mundo. Pero hoy nos toca a nosotros vivir la posición de hijos de Dios, nos toca vivir la posición de familia de Dios, y donde quiera que vayamos, que caminemos, que hablemos, incluso que pensemos, debemos demostrarle al Señor con integridad y a la gente que somos verdaderos representantes del reino de Dios, que pertenecemos
en una posición de estatus maravillosa. No somos cualquier cosa. Tenemos un valor extraordinario que costó mucho. Esto debe alegrarnos mucho, debe llenar nuestro corazón. Una de las cosas que el Señor exige de nosotros como familia es vivir en santidad. Dios es santo. Y es la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, de la santificación, pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Y de repente no actuar como el pastor y decirle a esa señora, cállate vieja, ni siquiera le dijo, cállese señora o señora, no me moleste, sino fue una expresión fuerte. Y saben, el día del entierro, del sepelio del pastor, un pastor muy amado, me enseñó mucho. Echábamos ese chiste con varios jóvenes que estábamos, nos reencontramos allí y hablábamos de eso. Pero qué difícil es a veces mantenernos en la línea que el Señor quiere. Somos humanos, sí, ¿verdad? Y a veces hay cosas que salen en nuestra vida, pero debemos poner todo nuestro esfuerzo, apegarnos al Espíritu del Señor, a la palabra de Dios, aprender, hacer lo que el Señor nos exige a través de la palabra. Hijos, los hijos son obedientes. ¿Cuántos hijos desobedientes hay acá? Hay unos que fueron sinceros, Dios te bendiga. Como hijos debemos ser obedientes. ¿Saben que es difícil tener un hijo desobediente? Que usted le diga algo y el hijo haga todo lo contrario a lo que usted le dice. Los que son padres ya saben lo que el Señor siente ya. Lo otro es estamos llamados, la responsabilidad, a cumplir una misión. La pregunta es, ¿soy obediente? ¿Estoy buscando la santidad? ¿Estoy tratando de ser esa persona que da testimonio de lo que el Señor ha hecho en mi vida? ¿Sabes? Por gracia. No es por miedo, es por gracia. Hay una gran diferencia entre ser un esclavo y ser un hijo. El esclavo tiene temor de lo que su amo pueda pensar, hacer. Y quizás hace las cosas obligadas por miedo. Pero el hijo tiene una bendición. Y a veces necesitamos aprender a vivir como hijos, no como esclavos. Y viviendo como hijos, nosotros vamos a demostrarle a nuestro Padre a vivir en integridad con Él. A vivir en una comunión estrecha con Él. A honrar a nuestro Dios por gracias. Porque estamos agradecidos por todo lo que Él ha hecho, está haciendo y hará por nosotros. Vivir una vida extraordinaria, apegada a los preceptos de nuestro Señor. Tenemos ejemplo con Jesús. Que no se haga mi voluntad, sino se haga la voluntad de mi Padre. ¿Saben? Una de las palabras más, estoy hablando de los requisitos de ser una familia del Señor. Yo sé que lo que más nos gusta son las bendiciones. Tengo una herencia, le pertenezco al Señor, nadie puede tocarme porque en las manos del Señor estoy seguro, vivo por la gracia del Señor. Pero cuando me hablan de lo que yo tengo que hacer, de mi responsabilidad, ahí la cosa se pone un poquito. Pastor, sigue hablando de los beneficios. Y a veces se nos olvida la cruz. Nos vamos directamente a disfrutar del banquete, pero se nos olvida que estamos en un mundo terrible, que necesitamos ser probados, que necesariamente vamos a pasar aflicciones. Pero lo más maravilloso es que el Señor dice, hey, ustedes no están solos. Yo he vencido al mundo, yo estoy con ustedes, ustedes son parte de la familia. Somos la familia del Señor. Una de las palabras o de las frases más que podemos encontrar en el Nuevo Testamento es unos a otros. Y se encuentra aproximadamente 59 veces, aproximadamente encontramos en el Nuevo Testamento la frase unos a otros. Ámense los unos a los otros. Sírvanse con gozo los unos a los otros. Perdónense los unos a los otros.
Anímense los unos a los otros. Soportaos. ¿Por qué el apóstol diría eso, soportaos? ¿Por qué nos pone esa prueba tan difícil? Apóyense. Un pastor decía, lo que pasa es que hay gente insoportable que la palabra nos manda que soportemos. Cuando toca cumplir nuestra responsabilidad como familia, se nos pone la cosa un poquito difícil. Pero usted y yo fuimos llamados para hacer eso y más. Amarnos unos a otros. ¿Cuánta gente a veces estamos congregándonos en el mismo lugar y no nos conocemos? El hermano conoce a su hermano, sabe sus necesidades, se duele con él, se ríe con él. Disfrutan tiempo juntos. Es un privilegio, amados, ser parte de la familia de Dios. ¿Cómo sería tu vida diferente si tú abrazas esta verdad y comienzas a vivir como hijo de Dios? ¿Cómo sería tu relación con los hermanos de la iglesia, entendiendo que eres parte de esa familia y que esa persona que está a tu lado es tan importante para ti como cualquier otro familiar tuyo, que esa persona es parte de ti, que estás unido con ella? El apóstol Juan fue un poquito más fuerte. Si alguno ve a su hermano pasar necesidad y no extiende su mano, ¿estará el amor de Dios en él? Y dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. No eres extranjero, perteneces a una familia. Debes tener sentido de pertenencia con este lugar, sentido de pertenencia con estos pastores, sentido de pertenencia con cada una de las cosas que están aquí, con estos hermanos, con los sobrinos, con los niños, con los nietos. Sentido de pertenencia, debes cuidarte uno a otro. Debemos protegernos los unos a los otros. Quiero leer para finalizar una historia. Me voy a poner los lentes. Hubo un hombre en el tiempo de la Alemania nazi, un ministro de Dios, teólogo reformado, llamado Dietrich Bonhoeffer. Vivió durante los años más oscuros del régimen nazi. Mientras el mundo se veía el horror de lo que pasaba, este hombre de nacionalidad alemana se levanta en medio para hablar de las injusticias que se estaban cometiendo. Y todo lo que la tiranía de Hitler estaba llevando a cabo en contra de lo que realmente el Señor, nuestro Señor Jesucristo. Por su resistencia luchó, predicó, habló, fue apresado, lo encarcelaron, lo arrestaron. Y mientras esperaba su ejecución, él entendió lo fundamental, lo maravilloso que es pertenecer a la familia de Dios. Y dejó muchos escritos en ese tiempo, mientras esperaba su ejecución, muchos escritos relacionados con la pertenencia a la familia de Dios. El 9 de abril de 1945, Bonhoeffer fue ejecutado. Con su último aliento vivió y predicó: seguir a Cristo sin importar el costo. Dijo: yo decidí servir a Cristo sin importar el costo. Pertenezco a la familia de Dios. ¿Cuántos de nosotros quizás estamos dispuestos a pasar situaciones tan extremas como esa? Posiblemente tu circunstancia o mi circunstancia no sea como la que pasó este hombre, que él murió como un mártir.
por defender el Evangelio ante una tiranía. Nuestra realidad es muy diferente, pero realmente podemos permanecer firmes en medio de cualquier circunstancia y decir, sea lo que sea, yo mantengo mi integridad con el Señor. ¿Sabe lo que es la integridad? Mi concepto favorito de integridad es hacer lo correcto cuando nadie me ve. Hacer lo correcto cuando nadie me ve. Cuando creo que nadie me ve, porque el Señor lo ve todo. Ahora, vivir de una manera tan extraordinaria que pase lo que pase, mi identidad como hijo de Dios, nadie me la va a quitar, porque me la regaló mi Señor. Ya no soy esclavo del temor, ya no soy esclavo de ninguna circunstancia, soy hijo del Dios Todopoderoso. ¿Verdad? Y eso se merece un aplauso al Señor por la posición que nos ha dado. Yo quiero hacer algo para terminar. Y por eso que le decía que muchas veces estamos en la iglesia, pero no nos sentimos como familia. Muchas veces estamos en la iglesia, pero conozco al pastor, la pastora, conozco a los hermanos, pero no me siento como parte de la familia. Y quiero recordarte que sí lo eres. Porque no es un título que te da una organización. Es simplemente un estatus que solo Dios te ha entregado. Y eso tiene un precio extraordinario y maravilloso. Levanten la mano las familias acá, los que son familias, los grupos familiares. Ok, los que vinieron sin familia, levanten la mano los que vinieron que no tienen familia. Usted va a ubicar cualquier grupo familiar. Yo quiero que se pueda reunir un momentito, cualquier grupo familiar. Reúnase, si usted no vino con alguien, vino solo, no tiene ningún familiar aquí, reúnase con cualquier persona, con cualquier grupo familiar. Ya va, levante la mano los que vinieron solos, si no tienen familia aquí presente, ok. Ya véanlo, las familias pueden ir hasta ellos, pueden reunirse. Queremos hacer algo bien bonito hoy. Yo quiero que sientan la identidad de ser familia, de pertenecer a una familia. No importa que no le conozcas, no importa que esa persona, primera vez que la ves, o los has visto los domingos, pero quiero que te sientes al lado de esa persona. Que no se quede nadie solo. Y mira a esa persona que está a tu lado, que no se quede nadie solo. Allá está un jovencito, por allá está una hermana que nos visita hoy. No la dejen sola, acompáñenla allí. Gloria al Señor por la vida del cumpleañero, ¿verdad? Dios bendiga al cumpleañero hoy. Ok. Quiero que mires a esa persona que está a tu lado. Mírala, mírala. No me mires a mí. Mira a esa persona que está a tu lado. Y dile, tú perteneces a mi familia. Dile, tú eres mi familia. Eres la familia de Dios. Dale un abrazo, dale un beso. A veces necesitamos demostrar. Quédate allí un momentito con esa persona y vas a orar por ella. Vamos a orar los unos por los otros. Si es primera vez que tú vienes acá a la iglesia, siéntete, si es propósito de Dios para contigo. Si me estás viendo a través de las redes sociales, si no sientes que no eres parte de una familia, extendemos la invitación, habla con Dios. Y oramos por ti para que el don de la fe, la gracia pueda tocar tu corazón y tú puedas ser parte de la familia. La palabra muchas veces nos llama al arrepentimiento y a veces necesitamos dar ese paso de arrepentimiento y decirle, Padre, mi Dios, perdóname porque he fallado, he estado alejado de ti.
Y yo sé que Dios está tocando y llamando tu corazón, porque eso es lo que hace la palabra de Dios en nuestras vidas. Y allí donde quiera que estés, tú puedas clamar al Señor. Y volver a la mesa con el Padre. Y los que estamos acá, los grupos familiares que estamos acá, tómese un tiempo. Olvídese del almuerzo, eso vendrá, eso va a llegar. De las cosas que tengo que hacer, ya permítame unos minutos. O permítase unos minutos. Y ustedes allí como familia de Dios puedan orar los unos por los otros. Si tienen como tomarse todos de la mano, tómense de la mano. Y tome este tiempo para orar los unos por los otros. Una de las cosas maravillosas para demostrar el amor de Dios por el prójimo es orar por él. Entonces comienza a orar. No esperes que yo te dirija a la oración. Tú tienes acceso al Padre a través de la oración. Amado Dios, gracias Señor. Gracias Padre. Porque en otro tiempo andábamos sin sentido de pertenencia. Íbamos llevados de un lado a otro sin orientación ni propósito. Y tú nos regalaste el don de la fe. A partir de allí todo cambió. Comenzamos a creer en ti. Comenzamos a ser parte de ti, de tu familia. Te damos gracias por la obra de Jesucristo, Señor, en la cruz del Calvario. Gracias por esa redención, Señor, porque nosotros sin merecerlo, sumergidos en nuestros delitos, en nuestro pecado, en nuestra maldad, tu obra redentora nos ha alcanzado y nos ha hecho familia. Parte, Señor, fundamental de este cuerpo. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, y porque ellos interceden unos por los otros en este momento, Señor. Te ruego que puedas bendecirles, Señor. Escucha el clamor de sus corazones, Señor. Que ellos puedan sentirse, Señor, amados y que pertenecen a una familia. Que a partir de hoy entiendan que no están más solos, que haya una familia en este lugar, en Sun Life, en esta posición, en este lugar, que los ama, que los ha acogido y que está dispuesta a luchar, a guiarlos, a consolarlos, a amarlos, a soportarlos, a ayudarse mutuamente, Señor. Y si hay alguien acá, Dios, te pido que si no ha conocido, Señor, tus bondades, no ha recibido el don de la fe, Señor, extiende tu misericordia, te lo pedimos hacia esa persona. Te rogamos, Dios, que puedas obrar en su corazón y puedan conocerte, Señor. No solamente como una figura lejana, sino como ese Dios personal que está con nosotros todos los días. Señor, gracias. Te damos gracias, Señor, por esta hermosa familia, por esta iglesia maravillosa, por este cuerpo precioso, Señor, donde nos has colocado. Bendice cada vida en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén.